¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos nuevamente a El Laberinto. Tenemos un programa con varias cosas que comentar. Ha pasado todo este asunto de los carnavales, así que hay muchas cosas que analizar. Empezamos el programa de la semana. La Voz Universal TV presenta El Laberinto con Andrés Canseco. Terminó el carnaval, pero hay cosas que todavía no son serias. Y una de las cosas que todavía nos falta es trabajar bien en la educación. Llevamos ya más de un mes de clases. Han iniciado toda esta gestión del 2025 con toda esa parafernalia, todo ese show que suelen hacer los políticos, decir, no, que nos preocupamos por la educación, cuando en muchos casos ni siquiera se ocupan de dar condiciones dignas en infraestructura. Es el caso de lo que ocurre en Santa Cruz de la Sierra, por ejemplo, cuando la gestión de Johnny Fernández no ha podido entregar bien los colegios con varias deficiencias todavía, asunto de pupitres, baños. En algunos colegios durante la inscripción no había luz, mucho menos internet. Y uno se pone a pensar que estando en el siglo XXI, año 2025, tengamos que retroceder por dada esa urgencia. Muchos profesores y administrativos en estas unidades han tenido que inscribir a mano a los estudiantes porque no quedaba otra. Y uno dice realmente que esta manera de hacer política, esta manera de administrar el Estado no solamente va contra la dignidad, sino nos hace retroceder en el tiempo. Por otro lado, en el asunto de la educación a nivel nacional, lo de siempre, demagogia, bonos, un control sobre la educación que tiene que ver con la ideología, con esta carga muy, muy fuerte, que al final lo que hace es destruir más bien la educación, porque no fomenta el verdadero espíritu crítico. Lo que hace más bien es hacer que, en vez de tener estudiantes que sean educados en ciertos valores o en ciertos modos de analizar la realidad, sean más bien una fábrica de ciudadanos obedientes, sumisos. Porque una cosa será educar para obedecer la ley, pero otra cosa es crear gente sumisa que no pueda cuestionar al poder. Y ahí también hay que hacer una crítica a todo el sistema educativo, no solamente desde su administración estatal, sino desde las mismas instituciones. Yo pienso que la labor de un profesor, aparte de enseñar, es también educar en la irreverencia. Por supuesto, esto choca con algunos puntos de vista conservadores y demás, pero es necesario. Preferiré mil veces estudiantes díscolos que pregunten muchas veces, antes que los ciegos en una sola visión que no quieran ir más allá de aquello. Y prueba de que estamos mal, no solamente en cuanto a estas visiones críticas y relacionadas a la libertad en la educación, son los verdaderos índices, porque alguien podrá decirme que mis apreciaciones son subjetivas, que no tendría nada de malo, pero cuando ya se trata de datos objetivos, no hay cómo negarse. Y tenemos esta información que se soltó durante estas semanas, corresponde a la gestión 2024, es un análisis del diagnóstico preliminar de los estudiantes de secundaria. Pertenece al Observatorio Plurinacional. Ojo, o sea, es una parte del Estado que ha sacado estos números. Ni siquiera es una entidad privada para que luego digan que se manipula, no. Es el propio Estado que ha sacado. Y luego estos datos han sido transformados en gráficos por el trabajo de la Fundación Populi. Como podemos ver, en porcentajes, los estudiantes están divididos en 4 áreas: matemáticas, física, química y la cuarta de lenguaje, escritura y comunicación. En matemática, solo aprueba el 3%. El 97% reprueba. El promedio de nota más repetido es entre 21 y 30 puntos, bajísimo. En física, solo aprueba el 2%. 98% de los estudiantes no aprueban en física. En química, volvemos al porcentaje de solamente un 3% de aprobación. Reprueba el 97%. Y en lenguaje, escritura y comunicación, hay un promedio más alto del 23% de aprobación, quiere decir 77% de reprobación, pero sigue siendo bajísimo. Sigue siendo un nivel paupérrimo. En este último punto, nosotros podemos entender por qué hay estudiantes que no saben leer bien, que no comprenden lo que leen, que no se pueden concentrar en lo que leen, mucho menos que pueden redactar algo bien. Y en cuanto a los otros, lo que son las ciencias exactas, también vemos cómo se les dificulta ese tipo de cosas y así ingresan a la universidad. Después uno se pregunta por qué el sistema universitario está tan mal o por qué el sistema universitario es tan fácil de pervertir. Claro, porque si estos estudiantes van a reprobar,
la vía más fácil o quizás la única que tengan para entrar es la corrupción, la venta de cupos. Y por supuesto, los corruptos y los burócratas nunca se van a esconder y van a aparecer más bien para cobrar. Pero volviendo a nuestro problema de estos estudiantes reprobados, uno recuerda que hace años ya Bolivia, por uno de esos discursos antiimperialistas y demás, abandonó las pruebas PISA, estas pruebas estandarizadas internacionales que tenían que mostrar justamente cómo estaba el nivel de la educación. Bolivia no participa. Ahí está la respuesta. Porque sería catastrófico. Porque además, con toda esa transformación de la ley Avelino Ciñani, que supuestamente la educación iba a reencauzarse, algo que más o menos ocurre cada 20 años. Hay que recordar que 20 años atrás de la ley Avelino Ciñani estuvo la reforma educativa del MNR, y así cada cierto tiempo hay estos intentos de mejorarla. La verdad es que no ocurre. La verdad es que ya sea por cuestiones ideológicas, ya sea por cuestiones políticas, ya sea por cuestiones inclusive del magisterio, la educación no avanza. Pienso, por ejemplo, en estos casos patéticos, cuando salen los directores departamentales de educación en algunos lugares de Bolivia y no saben hablar. Cuando uno recibe cartas de los distritales, del SEDUCA, y ve que están mal redactadas, ¿qué esperanza queda entonces? Una educación al servicio de la política, y que en el caso de las entidades privadas, vigilando siempre, pero no de la vigilancia o el control correcto, sino de esa vigilancia perversa, revanchista, que suele acompañar a los ministerios, así como en la economía, así como en impuestos, así como el Ministerio del Trabajo, en sus áreas. También la educación, yo creo que adolece de un excesivo control abusivo también de la educación. Porque alguien dirá, no, alguien tiene que velar, sí, pero la forma de velar no es la correcta. Porque lejos de mejorar, hacen más daño, entorpecen. Alguien ponía el otro día cuánto tiempo dedica un profesor de una institución pública o privada a lidiar con la burocracia. Podría dedicarlo a prepararse, podría dedicarlo a estudiar, podría dedicarlo inclusive a leer una novela. ¿Por qué no? También es forma de prepararse la lectura. Pero no se puede, porque todo está consumido por la burocracia. Llenar hojas de reportes, llenar informes, que en nada benefician al estudiante. Son solamente para dar ese sentido de placebo de que se está haciendo algo, cuando en realidad estamos yendo para atrás. Estos números, estos terribles porcentajes de reprobación, insisto, reprobados 97% en matemáticas, 98% en física, 97% reprobados en química y 77% de reprobados en lenguaje, escritura y comunicación, ya nos dicen cómo está la situación y no se avecina que haya mejoras. Está todo este asunto de la educación virtual que hubo durante la pandemia. Es cierto, se manejó muchas herramientas por la emergencia. Se aprendió a manejar muchas formas de educación virtual, sí, pero hubo también muchas deficiencias. Y los números están ahí, porque a pesar de mis opiniones o de cualquiera, contra los datos nadie se puede resistir. Y la educación nos muestra eso también, que hay que ser claros con las lecturas, que hay que ser claros con las visiones y sobre todo tomar medidas urgentes. Porque ya no es solamente que un estudiante tenga una nota baja, ya no es solamente que corra el riesgo de perder el año, sino que además son después los profesionales, los ciudadanos, los candidatos, los políticos del futuro. Y ya ven cómo el panorama no pinta para nada esperanzador. Hace rato hablábamos de la educación, en el sentido formal de la palabra, ¿no? Pero hay esa otra clase de educación que también nos falta mucho. Es el sentido de la educación ciudadana, casi en el sentido común, la que nos falta, la que nos adolece, la de no pensar ya ni siquiera en los otros, en la convivencia, en el concepto de alteridad, sino ya ni siquiera pensar en nosotros mismos. Carnaval rodeado de accidentes, pequeños, grandes. En el caso de los últimos, de los grandes, hemos visto 2 accidentes en el occidente del país. Más de casi 60 fallecidos prácticamente hasta el momento en que grabamos. 2 buses colisionando en el primero, uno con grave nivel de consumo alcohólico, 5 veces superior al permitido por la ley. En el otro caso, por ahora se ve que es una imprudencia, un vehículo particular que invade carril, chocan. Y más allá de esos, hay un montón, porque claro, esos son los grandes que han ocurrido, pero hay un montón. Otro día, en este carnaval salió el video en Trinidad de unas chicas que iban manejando una moto, alguien les lanza agua, pierden el control y se estrellan de frente contra un auto. Y ahí está.
Que tampoco nos importa la vida. Las chicas no tenían ninguna culpa. El idiota ahí fue quien las mojó y les echó agua y les hizo perder el control. En el otro caso, en el de los buses, bueno, hay otro tipo de culpa. Pero ahí están. Porque más allá de que uno puede tener críticas al carnaval y demás, o por el otro lado encontrar en él ciertas cosas buenas, es sin duda una muestra en la que se desnudan las falencias de control, de ética y por supuesto de la legalidad en Bolivia. Volvemos a lo mismo que hemos comentado un par de veces. La cultura de no importa nada, no pasa nada. Y están ahí las consecuencias. Por supuesto, esto no es solo en el carnaval. El carnaval muestra un alto nivel. Pero esto de los choferes de buses tomando en las carreteras, siendo irresponsables con la gente, partiendo en condiciones los autos que ni siquiera algunas veces son seguras. Y estamos hablando de flotas, no estamos hablando de minibuses, no estamos hablando de trufis, que también lo hacen. Recuerdo un viaje que tuvimos hace un par de años, no me dejará mentir Verónica, cuando se dio cuenta de que teníamos un auto que las llantas chillaban, que no tenían, que se veían los alambres de ir a una de las provincias cruceñas. Porque a nadie le importa. Porque si uno no se fija, cuando no debería fijarse, porque se supone que al contratar un servicio está justamente confiando en la gente, no lo hacen. Y así, igual en la ciudad, por cierto, no es un mal solo de carreteras. El año pasado fuimos con los estudiantes a una proyección, a un evento en un teatro, y el conductor de un servicio grande, de esos buses con aire acondicionado, con radio con Bluetooth, se pasaba todo el camino usando su teléfono. No le importaba su vida, no le importaba la vida de nosotros, de los 34 estudiantes. No le importaba. Así es como nos venimos pervirtiendo. Otro día poníamos en redes, en Santa Cruz de la Sierra nos hemos retrocedido. Se habla de la gran ciudad moderna, camino a la metrópolis, sí, pero como en el nivel de manejo estamos siendo un pueblo. Ya la gente se mete a contraflecha porque quiere, porque es una cuadra, dicen. No, primero eran las bicicletas durante la pandemia que se metían en contraflecha. Por cierto, aunque usted maneje una bicicleta, no puede meterse en contraflecha. Hay normas hasta para usted. También para el peatón. Luego las motocicletas, con todo este asunto de los deliveries, el tema de los paros, empezaron a meterse a contrasentido. Y dijeron, no, es una cuadra, no importa. O la clásica, ¿qué te molesta? Y se enfurecen. Y ahora son los autos. En pleno centro de la ciudad uno puede encontrarse con vehículos que no les importa cruzar una cuadra a contraflecha. Porque les da flojera dar la vuelta, ¿no? Como si fuesen a pie. Y dice, no pasa nada. No, mentira, sí pasa. Primero porque el día de mañana sí va a pasar algo. Van a atropellar a alguien, van a chocar con algo, y después van a ser todos pobrecitos pidiendo dinero en kermés y poniendo QRs para que los apoyen. Y segundo porque está mal. O sea, las cosas no solamente se cumplen porque son obligatorias, sino porque tienen un sentido. Por alguna razón está que usted no puede meterse en contrarruta en una calle. Por alguna razón está que usted tiene que esperar el semáforo en el rojo. Y no solamente decía, son los autos, en general, la cultura. Por alguna razón usted no puede trancar la calle igual para su fiesta de cumpleaños o para su fiesta en carnaval. No puede. Y no busque disfrazarlo de, es que es nuestra cultura, así somos en el Oriente. No puede. No funciona así. Así que más allá de la educación formal, más allá de las calificaciones, de las notas, de los colegios con bajas calificaciones, de los que les falta infraestructura, o por el otro extremo, más allá de los colegios caros, los colegios de niños acomodados, que igual se suben a la acera a los padres, o que igual parquean donde no tienen que parquear, por cierto, porque no es un problema de dinero, es un problema de educación y de cultura. Está eso. Estamos haciéndole mal a las siguientes generaciones. Estamos ya no arriesgando el ornato público, las jardineras, sino estamos arriesgando vidas. Y no nos importa arriesgar la del prójimo, y tal parece que tampoco la propia. Y durante estas fechas también hemos sido víctimas de la escasez de combustible. Y nos estamos volviendo personas acostumbradas a hacer largas colas. Decimos, solo hay 2 cuadras de cola para cargar, cuando eso ya es todo un problema. Y nos estamos acostumbrando a que haya gente mentirosa. Pero aún, gente mentirosa con poder y que vive de nuestros impuestos. Toda esta gente que maneja YPFB, que maneja ANH, el Ministerio de Hidrocarburos y demás, al final nos viene diciendo que no hay crisis, que son problemas de logística, o peor aún, le echan la culpa al ciudadano, le dicen, no, es que la gente hace colas. Sí, por supuesto, el ciudadano se va a preocupar, y seguramente podría no preocuparse tanto, pero tampoco le puedes pedir eso. No le puedes pedir al ciudadano que si tiene que trabajar en su auto, o tiene que ir a su trabajo en su auto, no vaya a cargar gasolina, lo necesita. No le puedes pedir que no acumule si a la siguiente semana no va a haber. Porque claro,
Ahí está. El señor Dorgaten de YPFB, los ministros, los políticos, de alguna forma consiguen. Porque sus vehículos siempre tienen gasolina. Pero el ciudadano común no. El ciudadano común se tiene que pasar desde las 10 de la noche hasta las 3 de la mañana, 4, 5 de la mañana, llegar a su casa, ducharse, ir a cargar, ir al trabajar. Y así es. Cada semana. La escasez está ahí y nos estamos acostumbrando, lamentablemente. Ahora es la de combustible, como también es la de dólares. En algún momento, si esta cosa sigue empeorando, como tiende a ser la de alimentos. Y todo está ahí, en ese sistema perverso, en este sistema en el que nadie quiere dar la cara y tomar decisiones valientes. Por ejemplo, ajustar el precio de los combustibles de manera gradual, progresiva. Ok, discusión, ok, perfecto. Pero se tiene que hacer en algún momento. La subvención no va. Alguien me dirá, no, es que sería muy cara. No, la gasolina más cara, ya hemos dicho, es la que no hay. La gasolina más cara es la que usted lo tiene en colas de 6 horas. La gasolina más cara es la que termina siendo especulada a 10 bolivianos el litro en las redes sociales porque hay alguien que está igual infringiendo ahí la ley. La gasolina más cara es la que usted tiene que cargar y pagarle 50 o 80 bolivianos a alguien para que haga cola por usted. Esa es la gasolina más cara. Ese es el problema. Como les digo, desde la perspectiva económica, no se tiende a hacer cambios por ahora, por estos meses. ¿Por qué? Porque estamos en el año electoral. Y estos sujetos que tienen poder y que quieren conservarlo y que quieren acrecentarlo, no están dispuestos a pagar el precio político de hacer las cosas correctas, de hacer las cosas bien. Y por lo menos de decir la verdad. Porque ellos viven de mentirnos. Eso es lo más indignante. Viven de mentirnos diciendo que los volúmenes son normales. Viven de mentirnos diciendo, no, en 2 o 3 días se va a normalizar. Viven de mentirnos diciendo que es nuestra culpa. Debería darles vergüenza. Y encima quieren seguir en el poder. Claro, Carnaval nos ha adormecido, como siempre. Hay instituciones que ya están planteando movilizaciones posteriores. Veremos, ojalá que se haga. Pero la verdad es que esta crisis de combustible no va a parar. Y es más, tiende a empeorar. Y mientras gente como Dorgaten amenaza a los periodistas y amenaza a la gente que lo cuestiona, así como también hacen otros burócratas, como el caso del viceministro Aguilera cuando se le pregunta por algún delito, la cosa es que los ciudadanos nos vemos indefensos. Nos tenemos que acostumbrar a no dormir, a hacer cola en el sol, en la noche, poniendo la mejor cara posible, buscándole a este lado gracioso para que no sea tan patético ni trágico. Pero ahí estamos, pobres nosotros los ciudadanos, indefensos, mientras los burócratas siguen buscando cómo retornar a sus bolsillos, cómo retornar a tener más poder y cómo tener para ellos todo lo que nosotros no podemos tener. Alguien dice que Bolivia tiene una maldición. No única, no exclusiva de este país, pero sí bastante repetitiva en Bolivia. Es lo que se conoce en economía como la hipótesis de la maldición de los recursos naturales. Más o menos esta hipótesis quiere decir que aquellos países que tienden a tener cierta cantidad importante de recursos naturales de cualquier tipo, en lugar de irles bien en la economía, les va mal. ¿Y por qué se da esto? Primero, por elementos de actuación del ser humano, como la mala administración, como la corrupción y demás. Pero además por otras cuestiones, como que justamente al tener estos recursos se confía en esto demasiado y no se ven formas alternativas de producción o de poder hacer crecer la economía de un país. Y en Bolivia la historia nos muestra que ha sido así. Más allá de la cuestión del guano y del salitre con la guerra del Pacífico, ya en el siglo XX, con los hidrocarburos, el estaño, el gas, el litio, el hierro, en cualquier orden pónganlo ustedes. La verdad es que parece que tenemos ese problema. Si se fijan, la matriz económica de este país, el movimiento económico siempre tira a eso, a decir, no, es que tenemos esta riqueza y tenemos que defenderla porque vienen los imperialistas a sacarla, o se acusa de este gobierno la vendió tal parte, este político quiere entrar al poder para sacarnos nuestros recursos naturales. Cosa que ha sido una de las cuestiones más repetitivas, por cierto, en estos años del movimiento al socialismo. Tanto Evo Morales como Luis Arce viven diciendo que la derecha y los vendepatrias vendieron los recursos naturales. ¿Y no están haciendo ellos exactamente lo mismo? Con el litio, con el mutún. ¿No han hecho exactamente lo mismo?
Esos contratos extraños que nadie puede ver y mucho menos cuestionar, endilgándolos a las futuras generaciones, ¿no es lo mismo o peor que lo que hacen los supuestos derecha o vendepatria de este país? Satanizan la privatización, pero ellos hacen básicamente lo mismo. Las empresas chinas, hay que recordar lo que hay, cuántas se han adjudicado proyectos, no solo en recursos naturales, sino en otros más. El caso Zapata, Camsé, etcétera, etcétera. ¿No son ellos acaso verdaderamente los vendepatrias? Es esa también la maldición de los recursos naturales. Porque esos recursos naturales no los maneja usted. No los manejan sus empresas. Los manejan ellos, los que tienen poder. Los que se los dan en licitaciones a empresas extrañas, que no tienen antigüedad, que no aparecen en registros. Los manejan ellos, que ponen a su gente ahí para trabajar. Los manejan ellos, que les dan privilegios a sectores, porque no es solamente el gobierno como tal, sino sus sectores amigos. La minería es un ejemplo. Mineros pidiendo que no haya pausas ambientales, o que se puedan entrar a las reservas a extraer minerales. ¿De qué estamos hablando? ¿No eran acaso ambientalistas, pachamamistas? ¿Acaso no eran? La verdad es que no. Ahí está. Eso también es la maldición de los recursos naturales. Un país atrasado no solamente en economía, sino en las reglas y a instituciones para poder producir. Claro, pero usted si quiere vender una hamburguesa, usted si quiere vender cervezas, 1000 controles, burocracia. Si usted que quiere abrir otro emprendimiento, no, ministerio, viceministerio, impuestos, alcaldía, todo, ya. Pero los amigos del poder, no, contratos millonarios. Esa es también la maldición de los recursos naturales. Esa riqueza que por alguna razón, llámenla ustedes si quieren divina, si quieren azar, llámenla como quieran, de que en este territorio haya ciertas cosas, encima no renovables, porque esa también es la maldición, son cosas que no van a renovarse. No son cuestiones que se puedan trabajar. El petróleo, el gas, los minerales, el litio, el hierro, se van a acabar en algún momento, como ya se están acabando. Y en vez de haber por lo menos aprovechado y generado mayores condiciones para el futuro, se emborracharon y se despilfarraron la plata. ¿Alguien puede negar que todo ese despilfarro de canchitas en pueblos, gastarlas en burócratas, gastarse el dinero en demagogia, en reelecciones, en referéndum para reelecciones, en corrupción, no es también parte de nuestra maldición? Una maldición de la que no vamos a poder salir, salvo que alguien asuma, como decíamos hace rato, los costos políticos de esto. Decir que sí, ok, hay que aprovecharlo, sí, pero no pueden ser nuestro norte. No podemos aferrarnos a algo que se va a acabar. Y encima con esa cultura política que tenemos, no. Hay países que no tienen todos estos recursos y funcionan. Porque tienen otro tipo de mirada, otro tipo de producción, otro tipo de expectativas del futuro. Más que el discurso de decir que la derecha vendepatria se va a llevar nuestros minerales. Llevamos más de 100 años con esa estupidez. Esa estupidez de no puede ser privado porque el gobierno tiene que manejar empresas para ser fuerte, o empresas estratégicas, como decía Linera. Años de esa idiotez. De llamarnos revolucionarios y alzar el fusil en defensa de nuestros recursos naturales. Son estupideces. Ni los bosques defienden como defienden sus bolsillos. Esa también es parte de la maldición de los recursos naturales. Ya en esta parte, un poquito más relajados, vamos a hablar acerca de un cuento muy cortito, pero que a mí me encanta. Es de Adolfo Bioy Casares. El cuento se llama Margarita o el poder de la farmacopea. Este oficio que había antes de crear remedios, es cierto, no de una manera muy rigurosa a nivel científico, pero sí con cierto conocimiento basado, ¿no? No es el lado del chamán o de los estafadores, ¿no? Había un conocimiento. Y el cuento de Margarita y la farmacopea, que está en este libro de Adolfo Bioy Casares, aquí hay una edición doble, viene tanto una muñeca rusa como el lado de la sombra. Es un cuento de una plana y media. Es una historia en la que el abuelo se dedica a ese trabajo, a crear remedios, y se angustia porque su nieta no tiene apetito. Tal es la situación que el padre no le pide ayuda al abuelo, pero el abuelo, de buena intención, diseña una especie de tónico para que Margarita, la niña en cuestión, vuelva a tener apetito.
Margarita ingiere el tónico en una cantidad desproporcionada, porque además el abuelo por la prisa no había podido experimentar bien. Toma el tónico y al día siguiente el abuelo se levanta al desayuno y se encuentra con que Margarita tenía manchas rojas como de mermelada en las mejillas. Se acerca a ver a Margarita, que había comido en exceso, y también al lado encuentra los cuerpos de los padres. Margarita se había comido a los propios padres por haber abusado del tónico que el abuelo le había preparado. Tanto apetito le había provocado el tónico del abuelo que no le encontró otra manera que recurrir al canibalismo para saciar su hambre. Con lo último de vida que le quedaba al padre de Margarita, es decir, al hijo del boticario, él le dice: no le eches la culpa, no es culpa suya. Este cuento, más allá de que puede parecer un cuento de terror, puede hacernos pensar sobre dos cosas. Primero, el tema del rigor científico, que ya hemos comentado varias veces, que no es nomás decir que hay un remedio milagroso, que hay una cura para algo. No, hay pasos que seguir, el conocimiento está por ahí. No se puede ir por la vida diciendo que una cosa cura ciertas enfermedades como si nada. Al contrario, hay que valorar lo que hay detrás de los remedios que tenemos. Y por el otro lado, esta intención que parece buena del abuelo en el cuento, y que no siempre lo es. No siempre las buenas intenciones nos salvan. Es cierto, uno podría pensar que el abuelo no quería hacer nada malo, más bien quería ayudar a su nieta en el cuento, pero creo que los humanos también adolecemos de eso, en general, en la realidad. Pensar que nuestras acciones, solo porque teníamos buena intención, sirven. Y no es así. Para meternos en ciertas cosas, para hacer ciertas cosas, hay que saber, hay que investigar, hay que preguntar. Y muchas veces por comedidos, para mal en este caso, nos metemos como el abuelo del cuento a hacer algo que va a empeorar las cosas. No está mal tener buenas intenciones, al contrario, de eso se trata. Pero hay que ser mesurado incluso con eso. Mucho más cuando hay gente que tiene poder. Porque me parece gracioso, ¿no? En la realidad vemos políticos que dicen: no, es que se hizo esto pensando en la gente. Sí, pensando en la gente de ese tiempo, pero hipotecando el futuro de los demás. Hicimos esto pensando en la patria. Y no pensaron luego que iban a venir cosas peores. Votamos por él porque había que buscar un cambio. 2005 en Bolivia. 20 años después, sigue ese mismo partido en el poder. No sirven las buenas intenciones si no vienen acompañadas de conocimiento. Hay que decirlo así. Porque después dicen: no, es que es muy malo, eres muy desalmado. No, las cosas como son. Ni en la vida personal, ni en la vida, peor en la vida pública y política, se debe tomar tan a la ligera las cosas. Todo lo que hacemos, todo tiene consecuencias, tiene efectos. Y también tiene causas. Principio de causalidad, por supuesto. Entonces no se puede pensar que las cosas desaparecieron de la nada. Muchas veces por nuestras buenas intenciones, por nuestra inocencia, unida al desconocimiento, somos los causantes de los males de nuestro tiempo y también del futuro. Así que vale la pena leer ese pequeño cuento de Adolfo Bioy Casares para reflexionar acerca de esto, que es las buenas intenciones cuando no se tiene un conocimiento apropiado de las cosas. Vaya, pregunte, investigue. Incluso pregúntese a la gente si quiere ser ayudada. Es posible que no. Y más bien usted se esté convirtiendo en otra carga. Adolfo Bioy Casares, el cuento Margarita o el poder de la farmacopea. Terminamos el programa de la semana. Como siempre es un gusto hacer el laberinto. Muchas gracias por sus comentarios en las redes sociales, por sus likes, por seguirnos, por compartir y sobre todo por acompañarnos en esta labor que ya viene varios años. Mi nombre es Andrés Canseco. Nos volveremos a encontrar la siguiente semana en otro laberinto. Que tengan un muy buen descanso. El laberinto con Andrés Canseco.